como la traducción de Ñonfeni o de la filosofía desde la nación otomí. Como ustedes ahí dicen, ño, cuando decimos ño, es camino, es caminar, o mundo, pero lo vital, saber dónde estamos nosotros los otomíes y qué estamos aportando. Lo dejo ahí para que no nos vayamos por los tiempos. Esto que aparentemente se ve cualquier cosa, pero dice, lo vuelvo a leer, dice, comprender mejor los acontecimientos específicos que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Pero lo vital, saber dónde estamos nosotros los otomíes y qué estamos aportando. Hace rato les estaba comentando, vivimos algo que ya habíamos perdido y ese algo que habíamos perdido es ese cimiento, es esa esencia, es esa raíz que está ahí buscando y que nosotros o mucha gente llama como el reencuentro de sí mismo. Por eso es que cuando estoy hablando que la nación otomí no está acabada, es porque al contrario de estar acabado, está aquí, está presente, y no solo aquí, en los pueblos indígenas. Y cuando estoy diciendo que se compara con las otras visiones del mundo, creo que hasta es más grande. Yo veo como una aberración decir que solo existe Dios y que es masculino, cuando nuestros pueblos hablan que es masculino y femenino y con el mismo poder. Y otra cosa que... Buenas noches. Bueno, más que pregunta es como que una confirmación de lo que está usted diciendo, porque yo vivo en Europa, yo vivo en Alemania, y es bien cierto que ahora sí que hay mucha gente por acá que está volcando su pensamiento, ¿no? Justamente a los conocimientos de todos los pueblos, ¿no? Originarios, no solamente de México, pero bueno, sí, digo, obviamente también, pero sí como que hay una búsqueda, ¿no? Que es como que esa sed, ¿no? De volver a las raíces, de volver a lo fundamental, creo que sí se está dando mucho. Y también, por ejemplo, ese lado, ¿no? De que falta lo femenino, ¿no? Aplicado a muchas de las visiones actuales. Partiendo, También es... aparte de que me ha ayudado a estar en paz, me ha permitido entender todo ese movimiento y esa historia que hemos tenido y que nos lo han tergiversado. También la he estudiado y entonces me ha permitido conocer esa realidad de nuestra historia, porque la visión occidental dice que no podemos ver la realidad del pasado, y nosotros decimos que sí la podemos conocer. Los dichos, ahí están, dime con quién andas y te diré quién eres, dime qué comes y te diré quién eres, etcétera. Son cositas que si los llevamos a la teoría filosófica, nos vamos a dar cuenta, pues, esa experiencia viva de los pueblos. Realmente es muy agradable todo esto y creo que efectivamente uno tiene que entender los procesos históricos que hay y además que no duran 5 días, ¿no? En avanzar. Por ahí entiendo yo, por ejemplo, que filósofos como Eric Fromm o algo así comentaban que uno Con su no debe trabajo se crean un mundo nuevo, se crean continuamente a sí mismos. Al transformar así el mundo, se transforma a sí mismos. Por tanto, la cualidad primera del trabajo no es un individuo en sí mismo, sino